quiero empezar leyendo para considerar algunos aspectos, porque hoy quisiera que platicáramos un poquito, chicos, de cómo podemos ayudar. Fíjense cómo le vamos a llamar a esto. ¿Cómo le podemos ayudar a nuestra alma para que nuestra alma pueda apreciar y pueda entender y pueda disfrutar lo eterno, ¿vale? Pero primero vamos a ver algunos de estos pasajes que son extraordinarios. Saludo, Violeta Brenes, un abrazo enorme. Salúdame al buen Tavo, ¿vale? Pero primero me encantaría que viéramos varios pasajes, ¿vale? Yo los voy a leer. Si tú eres muy rápido, te invito para que los busques también allí en tu casa. Yo te voy a dar las citas. Si las puedes buscar, o si no, por lo menos las puedes apuntar, ¿vale? Y vamos a ver algunos pasajes que son extraordinarios, que tienen que ver, fíjate, estos pasajes tienen que ver en cómo nosotros en esa realidad eterna estamos por encima de cualquier circunstancia. La realidad eterna nos pone por encima de cualquier circunstancia, ¿vale? Y entonces, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Extraordinario, cuando meditábamos en la vida de José. No sé si lo recuerden, cómo entendíamos que lo eterno era tan extraordinario y es tan maravilloso. Verdaderamente es lo que más nos conviene para vivir. Saludos, Dulce, un abrazo enorme, gracias. Y esto eterno, que es tan extraordinario, guarda nuestro corazón. Eso es maravilloso. Una persona que permanece entendiendo lo eterno y viviendo en esa realidad, su corazón va a ser guardado de cualquier circunstancia, por difícil que sea. Eso va a ocasionar que nosotros crezcamos y avancemos y sigamos en esta vida, fíjense, manifestando a Cristo en gozo, en alegría, en disfrute, y como dijimos, ¿verdad?, la semana pasada, y que nuestra vida no sea cambiada o degradada al punto de que conforme van pasando los años nos hagamos más enojones, nos convertimos en impacientes, somos desconfiados. Conforme van pasando los años, ¿cuántas veces hemos visto que crece la desconfianza, que crece el mal carácter, que crece el enojo, la impaciencia? Las personas se hacen cada vez más irritables. Yo estoy convencido que mucho de eso, de esos cambios, de esa degradación en el carácter, tienen que ver por las experiencias vividas en el transcurso de los años de cada persona, pero no en sí la experiencia, sino el no comprender todo lo que contenía de riqueza y de edificación cada experiencia que las personas viven. En otras palabras, cuando nosotros no leemos, no tenemos una lectura correcta de la vida, muchas cosas nos van a afectar nuestro corazón, va a afectar nuestro carácter, y en vez de manifestar a Cristo, pues todo lo contrario, lo que se va a ver manifestado serán otras cosas, sobre todo otros aspectos que tienen que ver con la carne. Entonces, la idea, acuérdate, el propósito del Padre es que Cristo sea manifestado y todo sea lleno de Él y todo sea reunido en Él. Y de hecho, a ti y a mí nos llamó a un ministerio el Señor, y ese ministerio es el de la reconciliación. Reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Pero nosotros no podemos ser, saludos Pastora Marley, un abrazo enorme hasta Colombia. Nosotros no podemos ser agentes de reconciliación, no podemos ser ministros de reconciliación si no tenemos un corazón sano, amén. Si nuestro corazón está herido, lastimado, afectado, dolido, incluso amargado, nuestro corazón no va a manifestar a Cristo y no vamos a poder ser agentes de reconciliación en este propósito eterno. Entonces veíamos que es muy importante, muy importante que nuestro corazón esté sano, pero obviamente para eso tenemos que estar enfocados en la realidad eterna, que supera y que gobierna cualquier circunstancia que nosotros pasemos. Y por eso vamos
a ver algunos pasajes cómo nos muestran que sobre toda circunstancia la realidad eterna gobierna. Amén. Romanos 8, versículo 28. Puedes poner allí. Romanos 8, versículo 28 dice, y sabemos, vean qué hermoso, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, a los que están enfocados en Él, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, aquí maravilloso, a aquellos que se enteraron que habían sido llamados conforme a su propósito, no está diciendo aquellos que tienen propósito en sí mismos, sino aquellos que han sido llamados conforme al propósito divino. Extraordinario. Saludos, un abrazo hasta Indiana, Liliana de Barragán, un abrazo enorme. Es aquellos que han entendido y que han entendido que han sido llamados conforme al propósito del Padre, que es ese propósito eterno que está establecido desde antes, no solo de que nosotros naciéramos, sino que ha estado propuesto en Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Estas personas que entienden que esto tiene que ver con lo eterno, dice que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque estos son los que han sido llamados conforme a su propósito, y por eso lo pueden entender y pueden absorber cada circunstancia de la vida y pueden aprovechar cada circunstancia para bien. Amén. Romanos escribe allí también, capítulo 8, versículo 35 al 39, no los voy a leer todos, pero tú los puedes apuntar. Romanos 8, del 35 al 39, dice, voy a leer el 37. Antes, dice el apóstol Pablo, antes está hablando parado como una persona que ha entendido que ha sido llamada a un propósito mayor que su vida. ¡Qué extraordinario! Entonces, cuando tú comprendes eso, mira este tremendo pensamiento que surge de comprender que formamos parte de algo más grande que lo que estamos viviendo aquí. Dice, antes, en todas estas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó. Antes que en todas estas cosas, cualquier circunstancia, cómo se llame, somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque formamos parte de un propósito que ya sabemos cuál es el final. Un propósito que ya sabemos que venció, es un propósito que es inevitable que se cumpla, que nadie se puede oponer a él. Es la voluntad de Dios. El Dios más extraordinario, poderoso, es la voluntad del principio y del fin, del alfa y la omega. Es la voluntad de aquel que lo creó todo y que ¿quién puede estorbar a sus planes? Nadie. Y en su plan te puso a ti. Ve qué maravilloso. Y cuando tú te das cuenta que en ese plan perfecto hay un espacio para que tú participes en él, pues sabes que participando en él, nada de lo que suceda en este microtiempo cronológico, nada afecta el propósito, y tú y yo estamos por encima de lo que vivimos en este tiempo cronológico, porque estamos ya de hecho predestinados para el propósito eterno. Saludos, Fernando, un abrazo enorme, enorme. Entonces es extraordinario, por eso dice el apóstol, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque antes de empezar ya ganábamos, porque antes de actuar, incluso antes de hacer algo o bueno o no tan bueno, ya vencimos, porque formamos parte de lo inconmovible, de lo que está establecido desde la eternidad y que hoy solo estamos nosotros participando para que se manifieste. Entonces es extraordinario. Cuando tú comprendes esto, cualquier circunstancia, cuando viene una circunstancia difícil, complicada, la situación adversa más difícil, puede venir ese pensamiento glorioso de la eternidad en donde puedes entender, wow,
Si me estás poniendo en esta circunstancia tan difícil, significa que tú quieres también que Cristo se manifieste en esta circunstancia. ¿Para qué? Para que el mundo vea a Cristo en ese terreno, para que el mundo vea a Cristo en ese ámbito, para que el mundo pueda ver a Cristo en ese momento de oscuridad, en ese momento de contrariedad, de tragedia, en ese momento de enfermedad, para que el mundo pueda ver lo que es, fíjense, lo que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, y puedan ver manifestado en el ámbito más contrario la vida de Cristo. Es una lástima cuando pensamos que una dificultad viene para destruirnos. Fíjense, es una lástima. ¿Por qué digo es una lástima? Porque estamos desconectándonos de entender que ninguna dificultad tiene el poder y la capacidad de destruirnos. Porque nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida es del Señor. Nada nos puede suceder si el Señor no lo permite. Si el Señor no permite, nada puede sucederte a menos que Dios permita que algo suceda. Y aún si nosotros morimos, terminamos nuestros días en esta tierra, obviamente sabemos que de hecho ya estamos disfrutando una vida eterna y solo se terminó nuestra participación cronológica en este ámbito terrenal, pero seguimos funcionando en el propósito eterno del Padre. Y si el Padre nos requiere, por eso fíjense, la iglesia, apunten ahí en sus notas, la iglesia primitiva tenía otra manera muy diferente de ver la muerte, muy, muy diferente. Creo que no le tenía tanto miedo como hoy se le tiene. ¿Y saben por qué se le tiene tanto miedo a la muerte? Porque se nos olvida que Cristo venció a la muerte. Pon ahí en tus notas. Cristo venció a la misma muerte. El que lo entiende, el que lo comprende, deja de tenerle miedo. Fíjate, Cristo venció a la muerte. ¿Y sabes dónde venció la muerte? En su propio terreno, aquí en la tierra, en donde la muerte se había enseñoreado de los hombres por causa del pecado. Pero Cristo vino a esta tierra a vencer a la muerte, para que la muerte, pon en tus notas, no me gobierne jamás. No me gobierne jamás. Pensamientos de muerte se van. Pensamientos de miedo se van, porque la muerte no nos gobierna. Nosotros estamos en esta tierra, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que participemos de lo que Dios había asignado para que participáramos del propósito eterno en esta tierra. Hasta que no terminemos nuestra labor que nos corresponde en el propósito eterno, nada ni nadie nos puede destruir. Por eso dice el apóstol Pablo, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es, Noemí, un abrazo, dice Noemí Contreras. No nos movemos por las circunstancias, sino por fe. Amén. Amén. Si tú dices amén, ponle allí y dale un like o muchos likes. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Vamos a leer el versículo 3. Romanos 5, capítulo 3, versículo 3 y 4. Así es, dice Mirna, nuestra garantía es Cristo, así es. Fíjense cómo dice, y no solo esto, dice, el versículo 3 de Romanos 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, la tribulación, mientras en el mundo la tribulación, en la visión terrenal pensamos que es el peor momento porque no produce nada, es el peor momento porque es donde se acaba todo. El apóstol dice, en la tribulación
Me glorío incluso porque la tribulación produce paciencia. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque la paciencia, fíjate qué extraordinario. La paciencia es esa virtud de Cristo en nosotros que nos permite estar estables ante cualquier circunstancia. Es un estado de ánimo correcto. Es un estado de ánimo correcto. No solamente es esperar, sino es tener un estado de ánimo correcto, pero que no nace del alma. ¿Por qué? Porque no nace de lo que está sucediendo a mi alrededor, sino nace de mi realidad que ya estoy disfrutando en Cristo, que es esa realidad eterna que está en mi espíritu. Entonces, si nosotros la podemos ver, esa realidad, si nosotros podemos mirar lo eterno y lo consumado, definitivamente la tribulación, lo que va a producir en nosotros va a ser ese ánimo que va a permanecer estable y que además sabemos que todo lo terrenal, sea bueno o no sea tan bueno o incluso sea malo, es temporal. Todo eso terminará en algún momento y tengo certeza y sé que lo que nunca va a terminar es la condición que yo tengo en Cristo. Lo que nunca va a terminar es que yo nunca dejaré de ser hijo de Dios. Yo nunca dejaré de ser lo que soy en Cristo, porque ahora vivo y habito en Él. Entonces, extraordinario. Por eso dice el apóstol, ahora nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Estaría muy bueno que pusieras ahí en tus notas, cuando miramos lo eterno, podemos darnos cuenta que aún en la tribulación se produce. La tribulación produce en nosotros valores eternos cuando hemos entendido la eternidad. El Señor se lo mostraba al pueblo de Israel, y en Deuteronomio, apunta allí, capítulo 8, versículo 2, ahí en el capítulo 8 del versículo 2 en adelante, hay unos pasajes que nos hablan de cómo Dios trabajó con el pueblo de Israel. Voy a leer solo el versículo 2, Deuteronomio 8, versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Le está hablando a Israel en esa etapa de desierto, en esa etapa en donde, ¿saben qué fue probado de Israel en el desierto? Su alma. Lo que nosotros vemos en el desierto, o el tipo o la sombra que vemos, la figura del desierto, es ese trabajo de Dios en el alma de ellos. Y en ese trabajo Dios les explica de qué se trata. Y les dice, estos 40 años en el desierto, yo te pasé por allí, ¿para qué? Para afligirte. Fíjate qué extraordinario. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Definitivamente el Señor, en Cristo se aprovechan todas las circunstancias. El Señor no desperdicia nada para sus hijos. Y aquí vemos claramente cómo el Señor le dice, te pasé por el desierto y te afligí y te probé para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Segunda de Corintios, apunta allí, Segunda de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, del versículo 15 al 17, solo voy a leer el 15. Hola Lupis, un abrazo, bienvenidos. Les invitamos para que compartan la transmisión y así esta transmisión llegue a más personas. Segunda de Corintios 4, versículo 15. Fíjense lo que dice. Porque todas estas cosas padecemos, dice el apóstol Pablo, todas estas cosas padecemos, fíjense, todas estas cosas sufrimos, eso es lo que está diciendo, por amor a vosotros. Él pudo comprender incluso que había padecimientos que ellos tenían y que esos padecimientos que tenían no se los estaba asignando a las tinieblas, ni al infierno, ni al diablo. Él decía, todo esto tiene que ver
por amor a vosotros. Estamos padeciendo esto por amor a vosotros. Y lo explica y dice, ¿para qué? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Extraordinario. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Quiero decirte algo, pon allí en tus notas. Cuando los hijos de Dios vivimos en aflicciones, fíjate, cuando los hijos de Dios pasamos aflicciones, pero esas aflicciones son bien pasadas. ¿A qué me refiero? De que atravesamos esas aflicciones, pero aprovechamos todo lo que el Padre nos quiere enseñar, lo que nos quiere decir. Incluso tomamos la mesa del Padre. El otro día, ¿se acuerdan? En una transmisión les comentaba que en los momentos de dificultad, muchas veces el Señor nos da las palabras más extraordinarias que aprenderemos en esta vida. Que no las aprenderemos en un discipulado, no las aprenderemos en una predicación en nuestras iglesias, sino van a haber palabras exclusivas que vamos a tomar en los momentos más difíciles, y esas palabras van a ser las que nos van a levantar y las que nos van a llevar a otro nivel. Y eso para las personas que observan nuestra vida, porque quiero decirte que hay más personas de las que te imaginas que te observan, porque ese es el diseño de Dios. El Señor por eso le decía a sus discípulos, chicos, pónganse las pilas, porque ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz de este mundo, y como son sal y como son luz, están diseñados para alumbrar a todos, para ponerlos en un lugar alto y que puedan alumbrar a todos y todos los vean. Por eso, tú y yo, aunque no lo creas, hay mucha más gente que está observando, y cuando tú pasas una dificultad, Dios quiere manifestar su vida, su gloria, Él quiere manifestar su poder, porque eso va a arrancar acciones de gracia de la gente que les observa. Por eso no reniegues, busca entendimiento, dile al Espíritu que te muestre, que te enseñe, para que disfrutes la riqueza, para que absorbas todo lo bueno, toda la ganancia que hay en cada dificultad y en cada tribulación. Y fíjate, y de esa manera haya acciones de gracias de aquellos que te están observando y que dicen, wow, extraordinario lo que Dios hace a través de sus hijos. Maravilloso lo que Dios está haciendo con esta persona. Eso es extraordinario, eso es maravilloso. Dice por eso el apóstol Pablo, porque todas estas cosas las padecemos por amor a vosotros. En otras palabras, soportamos todo. Qué maravilloso. Todo lo soportamos porque no viene, nada nace de un poder que nos va a destruir. No, puedo hasta entender que yo soporto esto y lo padezco por amor, porque sé que la manera en que yo lo sufra en Cristo, obviamente, y yo camine por esa dificultad y yo venza, va a ocasionar un impacto en muchas personas, en tantas personas que no nos imaginamos. O sea que por amor a ellos, fíjate, por amor a ellos nosotros podemos pasar por dificultades y saber, wow, gracias Dios, esto que estoy viviendo seguramente será de utilidad para muchos. Maravilloso. Filipenses capítulo 1, apunta allí, Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 23. Ahí lo lees en tu casa. Voy a leer solo el 19. Filipenses 1, 19. Porque sé, dice el apóstol, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Extraordinario. Mientras el apóstol Pablo está preso y está en sufrimiento, él está convencido que esa prisión y ese sufrimiento va a terminar, y que esto incluso va a ser una causa de que ellos puedan experimentar de una mayor manera
la vida en el Espíritu, y esta realidad espiritual es la que le va a traer al apóstol esa libertad. Extraordinario. O sea, el apóstol sabe, como dije hace un rato, que todos esos padecimientos tienen un fin, pero lo más importante es la suministración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Santiago también, apunta allí, Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Solo en el versículo 3 leo, lo mismo escribió Santiago acerca de las tribulaciones y de las pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjate, la prueba de vuestra fe produce. Entonces, cuando estés viviendo prueba, dificultad y tribulación, detente y medita, porque hay cosas que el Señor quiere producir en esas temporadas. Amén. Primera de Pedro capítulo 7 Primera de Pedro capítulo 1 versículos 7 y 8. Apunta allí Primera de Pedro 1, 7 y 8. Voy a leer el 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Extraordinario. Aquel que opera en fe, dice el apóstol, aquel que opera en fe, y esa fe refinada por la prueba, lo único que produce, fíjate, es alabanza, es gloria y es honra cuando sea manifestado Jesucristo. Extraordinario. ¿Por qué nuestra fe es sometida a prueba? Dice el apóstol Pedro, porque es mucho más preciosa que el oro. Es que la fe, amigos, amados, hermanos de todo el mundo, te voy a decir, es que la fe es la herramienta para poder ver lo eterno. ¿Y por qué necesita ser probada? Para ser purificada. Es como para aclarar nuestra visión y podamos ver mejor lo eterno. Y cuando nosotros podemos ver mejor lo eterno, entonces es allí cuando nosotros podemos gobernar sobre cada circunstancia, y cuando eso sucede, lo que se empieza a manifestar es, como dice el apóstol Pedro al final, es lo que se empieza a manifestar es Jesucristo. Es Jesucristo sobre cualquier circunstancia que nosotros estamos viviendo. Maravilloso. Primera de Corintios 2, versículo 9, apúntale allí también. Primera de Corintios 2, 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y estas cosas, ¿qué son? Es todo lo eterno que solamente, fíjate, solamente está esperando, todo lo eterno solamente está esperando a los hijos de Dios que amamos al Señor, que se lo manifestamos y que anhelamos, no, como dije el domingo, no que Él cambie mi realidad, sino yo anhelo introducirme en su realidad, conocerle más, y entonces voy a empezar a disfrutar todo eso que Él tiene preparado para los que le amamos. Toda esa realidad eterna que no puede ser vista con estos ojos, que no se puede aprender de la manera natural, sino que nos las enseña el Señor por el Espíritu. Eso es extraordinario. Santiago, capítulo 1, versículo 12, apunta allí, Santiago 1, 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces lo que vemos es que cualquier circunstancia que nosotros en esta tierra pudiéramos pasar, realmente lo único que necesitamos es tener bien claro nuestro enfoque, nuestra visión, en dónde está puesta. Y es allí en donde, por eso a esta transmisión le puse el alma y la eternidad. Porque requerimos, fíjense lo que voy a decirles,
necesitamos saber cómo llevamos a nuestra alma a que pueda ver lo eterno. Fíjense, ¿cómo le hacemos para que nuestra alma pueda ver lo eterno? ¿Y por qué digo lo eterno? Alguien dirá, oiga pastor, ¿cómo le hacemos para que nuestra alma pueda ver lo carnal? No, eso no lo necesitas. Eso lo practicaste todo el tiempo. Eso todo el tiempo lo practicaste antes de conocer esta realidad. Antes de que el Señor te salvara, antes de que el Señor viniera y te impartiera su vida y su realidad en tu espíritu, tu alma era seducida por la carne. Tu alma era seducida por los sentidos y gobernada por ellos. ¿Cómo hacerle para que el alma no sea seducida por la carne y los sentidos, y para que el alma pueda ver esta realidad espiritual en la que nosotros ahora, esta realidad espiritual que es una realidad en nuestro espíritu, en aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿ok? Entonces hay algunos aspectos que son importantes. ¿Por qué leí los pasajes hace un rato, estos pasajes de prueba, aflicción y produce, prueba, aflicción y vencemos, pruebas y aflicciones y somos más que vencedores? ¿Por qué mencioné eso? Porque nosotros, te voy a decir una cosa, esas realidades y esas aflicciones las podemos sobrepasar, pero si nuestra alma está viendo lo eterno, si nuestra alma no está enfocada en esa realidad extraordinaria de Cristo, si nuestra alma no aprende, escuchen esto, a ver la realidad eterna, nuestra alma seguirá siendo seducida por toda circunstancia terrenal. No importa los años que tengas en una iglesia, no importa el conocimiento bíblico que tengas, es bueno conocer la Biblia, pero es mejor entender la verdad de Dios que contiene esa escritura y que el Espíritu te la revele. Entonces, ¿qué necesita nuestra alma para que nuestra alma pueda ver lo eterno? Número 1, pon allí, alimento. Tu alma requiere alimento. Te voy a decir otra gran verdad. El alma todo el tiempo se está alimentando. Todo el tiempo. Todo el tiempo tu alma se está alimentando, ya sea de lo terrenal, de lo temporal o de lo espiritual y eterno. Pero tu alma todo el tiempo se está alimentando. ¿Qué es lo que dije que necesita tu alma? Para empezar, ¿qué es lo que tú necesitas hacer para que tu alma vea, aprecie lo eterno y pueda, ¿cómo decirlo? Y no caiga en la seducción, esa es la palabra, y no caiga en la seducción de lo terrenal. Necesita alimento. Como el apóstol Pablo dijo, yo pongo la mira en las cosas en las cosas que no se ven. Entonces, en otras palabras, pon allí, tú necesitas decidir mirar lo eterno. Tú debes decidir nutrirte de lo espiritual. Es una decisión que tienes que hacer. Por ejemplo, tú puedes escuchar esta palabra hoy, pero no va a tener tanto sentido ni tanto efecto si tú no tomas decisiones. Y a mí me parece que estamos en un tiempo donde ya no nos ha faltado palabra. Hay palabra abundante. De hecho, yo creo que hay hasta un efecto de que ya hay una parte de la iglesia que ya ha escuchado por mucho tiempo muy buena palabra, que se llega al grado de acostumbrar. Y están tan acostumbrados a escuchar tan buena palabra que piensan que de esto se trata el evangelio. Pero el evangelio no se trata de qué, no se trata solo de escuchar buena palabra, sino se trata de que nosotros tomemos las decisiones que el Señor nos está mostrando cada vez que estamos escuchando su poderoso evangelio. Entonces, tú necesitas tomar la decisión
de nutrirte de lo espiritual. Si tú quieres tener un alma entrenada, enfocada en lo eterno y que no esté siendo seducida por los sentidos naturales, por lo que ve o por cualquier circunstancia, no vas a poder vencer eso a menos que te nutras de lo espiritual. Escribe esto: la dieta determina el rendimiento. Y si no, observa a los atletas. Si un atleta quiere vencer, quiere ganar, no solo quiere llegar a la meta, sino quiere obtener el premio, ese atleta lo que tiene que hacer es alimentarse correctamente, porque el alimento determina el rendimiento. Y aquí viene algo que tú también probablemente tienes tiempo de ser, voy a decirlo así, ¿vale? Lo siento, no lo estoy diciendo de una manera, lo digo con respeto, ¿vale? Pero puedes tú estar siendo un simpatizante de escuchar la palabra, por ahí te gusta lo que alguien enseña y lo estás oyendo y estás escuchando, pero quiero decirte algo. Si tú realmente quieres tener aprovechamiento, tú tienes que ser selectivo con lo que escuchas. Tienes que saber qué es lo que comes, de qué se está alimentando tu alma, de qué se debería de alimentar tu alma. Obviamente, escribe allí, porque estamos hablando de lo eterno. Para que no dejes de ver lo eterno, necesitas el evangelio de la cruz, pon allí. El evangelio de la cruz. Ahorita te voy a explicar por qué. El evangelio de la cruz. ¿Por qué? Porque el evangelio de la cruz no es el evangelio de la satisfacción personal, del beneficio propio. No es el evangelio ¿de qué? El evangelio cómodo en donde el hombre es el centro de todo. No, el evangelio de la cruz es ese evangelio que te reta a tú pasar permanentemente por esa cruz. Porque, ¿quién recuerda cuando hablamos el domingo, creo que fue, de Abraham y de Lot? Y esos dos hombres nos dieron una claridad, y a mí me encantó poder ver lo que significa el nombre de Lot, porque Lot significa velo. Te voy a decir algo, porque si tú lo que escuchas, aunque se diga evangelio, pero ese evangelio te lleva a que tu vida sea preservada, y ese evangelio te lleva a que tú seas el centro, y es un evangelio de beneficios humanos, de beneficios terrenales y de beneficios temporales. Hay evangelios que, ¿sabes qué?, entronan esta vida terrenal. Hay evangelios que ponen al hombre y a esta vida terrenal como lo más importante, cuando en el evangelio lo más importante es Cristo y el propósito del Padre. Y tú y yo en esta tierra estamos y fuimos llamados por su propósito, y estamos, ¿para qué? Y estamos, dice el apóstol Pablo, crucificados juntamente con Cristo. Este es el evangelio, es el único evangelio, el evangelio de la cruz, en el que puedes ver lo eterno, porque es donde tus intereses, tu humanidad pasa por la cruz, y entonces puedes ver tú la eternidad. Si no escuchas ese evangelio, vuelvo a decirlo, el otro evangelio humanista, antropocéntrico, lo que va a ocasionar es un velo y no te va a permitir ver lo eterno. ¿Por qué? Porque a lo que te va a enfocar es a conservar lo terrenal, lo que sucede o lo que pasa o lo que anhelas, tus sueños en esta tierra. El evangelio de la cruz, escribe, no es el evangelio enfocado en lo temporal, porque el evangelio enfocado en lo temporal es como un velo que no deja al alma ver lo eterno. Segundo,
Algo más que necesita tu alma, ya dije, número 1, el alimento. Necesitas saber qué alimento necesita tu alma. Necesita tu alma el evangelio correcto, el evangelio de la cruz. Es este evangelio del nuevo pacto. Es el evangelio que te muestra lo consumado y lo eterno. Es el evangelio que te lleva a poner los ojos en lo eterno, en lo que no se ve, para que te des cuenta que lo que no se ve es más valioso que lo que se ve. Amén. Así que tú tendrás que distinguir qué es lo que estás escuchando. Si es que quieres que tu alma sea direccionada hacia lo eterno y entonces pueda ser librada de toda la seducción terrenal a la cual estamos sometidos todos los días. Número 2, escribe allí: recordar que el alma siempre expresará lo que le gobierna. El alma, escribe allí, siempre expresará lo que le gobierna. Y obviamente lo que el alma come, pon allí, es lo que la gobernará. Lo que tú comas te va a gobernar. Por eso es indispensable que a Cristo lo experimentes. En otras palabras, que deje de ser, como dije la semana pasada, que deje de ser una teoría, que deje de ser una religión, que deje de ser una rutina eclesiástica y que sea mi vida, que entienda que Cristo es mi vida y lo experimente como vida. Entonces es indispensable, escribe allí, experimentar a Cristo como mi realidad de vida. Cuando yo experimento a Cristo como mi realidad de vida, entonces yo voy a experimentar que por Él yo soy amado, fíjate, por Él yo soy acepto, por Él yo soy santo, por Él yo soy justo, por Él yo formo parte del cuerpo, soy miembro de su propio cuerpo aquí en la tierra. Entonces yo necesito que mi alma, necesito recordar, necesito saber que mi alma va a expresar lo que le esté gobernando. Entonces, en otras palabras, rendirme a Cristo. Amén. Debo de dejar que Él gobierne mi vida. Él es el Señor. Rendirme a su verdad, rendirme a su palabra. Dejar que su palabra, cada palabra que Él me dé, que sale de su boca, se instale en mi interior. Y cada aspecto que Él, fíjense, hoy a mediodía meditaba en algo extraordinario. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo y el Señor se le aparece como una luz que lo dejó ciego, y se le revela nuestro Señor Jesucristo al apóstol. Y lo primero que sucede cuando el apóstol lo ve, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, dime, ¿qué quieres que yo haga? Y lo primero que hace el Señor, porque uno pudiera pensar, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Ah, mira, yo quiero que hagas esto, y que le empiece a dar instrucciones para que Él pueda actuar de determinada manera. Ya nosotros vemos más adelante todo lo que hizo el apóstol Pablo. El Señor Jesús se lo pudo haber dicho: mira, yo quiero que tú establezcas iglesias, que tú enseñes a mucha gente, mira, yo quiero que discipules, que hagas muchos discípulos en todo el mundo, y yo quiero que lleves mi nombre hasta el último en la tierra. Pero no le dijo eso. Lo que le dijo es, cuando le dice: ¿qué quieres que yo haga? Dice: mira, necesito que vayas a este lugar, a esta calle, que vayas a esa casa, porque ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Allí habrá una persona que te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué es eso? Estaba yo meditando en eso, porque el Señor le pudo haber dicho muchas más cosas, pero no le da ninguna instrucción más que ve con ese discípulo, te vas a sujetar a ese discípulo, te vas a someter a ese discípulo va a orar por ti y Él te va a indicar lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué es eso? Sujeción, escribe allí. Sujeción
obediencia, rendición. Y otra cosa, ¿sabes qué es lo que hizo el Señor también en esa acción? Porque le pudo haber dicho a Pablo, mira Pablo, tú, fíjate, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. No hizo eso. No hizo. No quiso el Señor que él estuviera solo. Es interesante eso, Abdi. No quiso el Señor a él trabajarlo solo, sino lo primero que hace es mandarlo al cuerpo. Lo manda a la iglesia y lo somete a un discípulo. Eso está extraordinario. O sea, lo que hace el Señor es, lo primero es integrarlo. Hoy estamos en un tiempo donde las personas, por el evangelio que escuchan, y luego porque escuchan incompleto, interpretan que no necesitan a la iglesia, que no necesitan al cuerpo, que para qué se van a sujetar, que no tienen que ser obedientes, y no me refiero a los hombres, sino que creen que porque por eso les digo, han escuchado un evangelio incompleto, al hablar de reino, al hablar de que somos reyes y sacerdotes, se confunden y piensan que tienen que andar por la vida haciendo lo que ellos quieran, lo que casi se les pega la gana hacer, porque son reyes y gobiernan. No, es interesante cómo el Señor nos muestra en la Escritura, y qué bueno que está ese ejemplo del apóstol Pablo, porque después nosotros vemos al apóstol Pablo haciendo una obra extraordinaria, pero todo inició cuando el Señor lo introduce al cuerpo y le enseña obediencia, paciencia, sujeción, e incluso lo lleva a tener un trato, un proceso de humildad, siendo el apóstol Pablo, ustedes saben, lo que era. Siendo lo que era y lo que hacía, lo manda a sujetarse a un discípulo. Y no lo mandó a sujetarse a un apóstol. Hoy hay problema, ¿no? Hoy parece que la gente dice, bueno, sí me sujeto a él, pero porque él es un apóstol. Pero a este siervito, pues no tiene tanta autoridad. ¿Yo cómo me voy a sujetar? El cuerpo contiene una autoridad. Y el apóstol Pablo por eso entendió y sin ningún problema dijo, someteos los unos a los otros. ¡Wow! Y sin ningún problema dijo, considera al otro como mayor que tú. ¡Qué extraordinario! ¿Sabes por qué lo decía? Porque lo primero que él entendió es que había una riqueza en la obediencia, en la sujeción y en la inclusión al cuerpo. ¡Qué maravilloso! Dios no te llevó al cuerpo y tú no estás en la iglesia y en tu congregación local para mandar. Dios no te envió ahí porque, Dios me envió aquí porque soy un predicador. Oiga, pastor, aprovécheme porque soy re bueno para predicar. Mire, yo ya estoy entrenado. A mí usted póngame. No, Dios no te envió a nada de eso. Dios te envió a sujetarte al cuerpo. ¡Wow! Medítalo. Yo sé que estos temas no son muy agradables para muchos, pero Dios, donde quiera que estás, tú debieras de saber que hay una gloria y hay una riqueza, y hay una autoridad, y hay una honra en el sujetarnos al cuerpo. Eso es extraordinario. Tenemos que recuperar eso. Nuestra alma lo necesita, porque el alma necesita aprender gobierno. El alma necesita aprender gobierno porque lo que ha expresado hasta antes de venir a la realidad de Cristo ha sido ingobierno. Nuestra alma antes de Cristo era ingobernable, pero ahora venimos a esta realidad y esta realidad gobierna. Amén. Siguiente, algo que necesitas para que tu alma pueda ver lo eterno es que tu mente, pon allí, tu mente pueda ver donde ya estamos. Tengo que ayudar a que mi mente pueda ver donde ya estoy en Cristo.
que mi mente pueda ver donde ya estoy en Cristo. Y me gustaría, ¿qué les parece si lo hacemos interactivo? Para ir un poco más rápido, apunta, ¿por qué no escriben lo que ustedes recuerdan en dónde estamos en Cristo? ¿En dónde estamos en Cristo? Si nuestra alma, así que pueden escribirlo, ayúdenme, venga. Obviamente hay muchos aspectos que podemos ver allí en la Escritura. Me encantaría que pusieran algunos, si lo recuerdan. Fíjense, escribe esto, si nuestra alma ignora esta realidad, ¿cuál realidad? Donde ya estamos en Cristo, si nuestra alma lo ignora, gracias, Fernando dice, en lugares celestiales. Ángeles dice, en los lugares celestiales. Mirna dice, en los lugares celestiales en Cristo. Ofe dice, sentados en los lugares celestiales. Si nuestra alma ignora esta realidad, escribe allí, si mi alma ignora dónde yo ya estoy en Cristo, mi alma va a seguir funcionando solo como alma. O nosotros seguiremos funcionando solo como alma. Te voy a decir por qué. ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde estamos sentados en lugares celestiales? En el Espíritu. En el Espíritu, nuestro espíritu está posicionado en tiempo real, escucha, en los lugares celestiales. Te voy a decir por qué. Los lugares celestiales no son más allá de las nubes, no es el cielo sideral. Los lugares celestiales es el ámbito donde Cristo habita. Y Cristo habita en tu interior. Amén. Cristo habita en tu interior. Dice, somos hijos de Dios, dices ahí, somos hijos de Dios, estamos en un cuerpo también, en el cuerpo de Cristo. Mi espíritu está en el uno, así es, ángeles, gracias. Eso sí, pónganlo. ¿Dónde estamos? Fíjate qué hermoso. Estamos en el uno. Y sabes que el uno no solo es Cristo y tú. El uno es Cristo y su amada. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu y su amada iglesia. Ese es el uno. Y allí estás tú. Fíjate qué maravilloso. Pero esa realidad la encuentras ¿dónde? En tu espíritu. Entonces, si tu alma, escucha esto, si tu alma no sabe la realidad en la cual ya se encuentra tu espíritu, ¿sabes cuál va a ser el problema? Que tú vas a seguir actuando como si fueras pura alma, pero tú no eres pura alma. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Eres un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Escribe en tus notas, tú y yo somos un ser integral. El alma es muy importante y por eso le hemos dado bastante tiempo, porque el alma fue diseñada para expresar lo eterno, para que lo eterno tenga expresión aquí en la tierra. Pero si nosotros no entendemos que el alma tiene ese propósito, si no se lo notificamos a nuestra alma solo va a expresar lo terrenal y lo que sus sentidos y sentimientos le empiecen a indicar. Y ahí voy al otro punto que tú y yo necesitamos también para que nuestra alma pueda ver lo eterno. Escribe esto. Necesitamos que nuestras emociones no nos gobiernen. Amén, dice, ya no somos alma viviente, sino espíritu en Cristo Jesús. Espíritu, somos espíritus vivificados en Cristo. Y tenemos un alma, pero ahora tenemos un alma que ya tiene una realidad que había estado muerta por el pecado de Adán, pero ahora nosotros en Cristo hemos nacido y esa realidad divina ahora está en nuestro espíritu y nuestra alma ahora la puede conocer. Pero voy al punto siguiente y con esto voy a terminar. Necesitamos que nuestras emociones, chicos, no nos gobiernen. Dios no diseñó, escribe, Dios no diseñó nuestras emociones para que nos gobiernen, sino las diseñó para darlo a conocer. Así es.
Gracias, Ángeles Gutiérrez. Dice, somos espirituales en un cuerpo terrenal. Gracias. Gracias por toda su aportación, chicos. Es edificante. Y gracias por estar participando. Fíjense, escribe esto. Dios no diseñó nuestras emociones para que nos gobiernen, sino las diseñó para darlo a conocer a Él. ¡Wow! Y esto me recuerda a lo que vimos de la vida de José. Esto me recuerda a lo que vimos de la vida de Abraham y de la vida de Lot. Y sí, ahí están los ejemplos clarísimos. ¿Se acuerdan? José siendo tentado y seducido. Y aquí la pregunta es, ¿qué habrá sentido su alma? ¿Ustedes creen que su alma no haya sido de alguna manera, no haya sido, voy a decir, ¿cómo decirlo? No quiso ser jalada hacia la seducción de esa mujer? Por supuesto que sí, seguramente sí. Dicen en México, no sé en otros países, pero dicen en México, ¿a quién le dan pan que llore? No estaba el patrón, no estaba el jefe, estaba solo. El alma pudo haber sido seducida en ese pensamiento de, pues no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. El jefe no está, no sucede nada. Pero fíjate qué extraordinario. Notamos que José no fue gobernado por ninguna pasión y entonces, al contrario, esas emociones, al ser gobernadas, él manifiesta otro tipo de vida. Extraordinario. Gracias, dice Isaí, somos espirituales, somos ciudadanos del cielo. De hecho, somos la nueva Jerusalén. Estamos en la congregación de los primogénitos. ¡Wow! Eso está extraordinario. Jesús manifestó, escribe, Jesús, lean los evangelios, y Jesús manifestó gobierno sobre su alma y sus emociones. Recuerdo aquella ocasión cuando lo entregan a Jesús, Judas lo entrega, Pedro, ahí vemos el contraste. Mientras Jesús tiene gobierno sobre sus emociones, Pedro explota, saca una espada y le corta la oreja al soldado. Y el Señor le dice, tranquilo, no hay necesidad ni es momento de sacar la espada. ¿Qué no sabe? Y ahí vemos el control. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta que tuvo tremendo control? Porque Jesús tenía todos los recursos del cielo y de la tierra para que nadie le hubiera tocado un solo cabello. Amén. Él tenía todos los recursos del universo para que nadie le hubiera tocado absolutamente nada. Sin embargo, y se lo dice a Pedro, ¿que no sabes que yo le puedo pedir al Padre legiones de ángeles y el Padre las enviaría y acabaría con todos ellos? Pero no, lo gobernaba lo eterno. Y la visión de lo eterno le daba una estabilidad emocional impresionante. Ese es el punto, familia, amigos, al que quiero llegar, la estabilidad que podemos encontrar en el alma cuando lo eterno es nuestro enfoque. Como decían los apóstoles, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, cuando ponemos nuestros ojos en las cosas que no se ven, cuando empezamos a poner cada cosa en su lugar y cuando a las cosas que se ven y que nos gobernaban, empezamos nosotros a ponerlas en su lugar, a quitarlas del gobierno de nuestra vida, y nosotros empezamos a entender que lo más valioso y las más grandes riquezas están en Cristo. Entonces nuestra alma empieza a venir a un gobierno y a una estabilidad. Como cuando Jesús estaba en esa barca, ¿se acuerdan? Y dormía en esa barca mientras había una gran tormenta. ¿De dónde sacaba tal tranquilidad? ¿De dónde sacaba tal paz? Podía dormir en medio de la tormenta. Podía dormir en medio de la tormenta. Podía dormir en medio de la tormenta. Ellos decían, Señor, perecemos, nos vamos a ahogar.
y él estaba tranquilo. Qué extraordinaria es la realidad eterna. Qué extraordinario es estar envuelto en un propósito, pero el propósito del Padre. Qué maravilloso es saber que todo esto, escucha, todo esto está gobernado por el propósito del Padre. Qué maravilloso es saber, aunque estés en la barca, que está en la tribulación y en la tormenta, y esté todo revuelto a tu alrededor, y sepas que sobre esa tormenta, sobre esa circunstancia, gobierna el propósito del Padre, y tú estás dentro de ese propósito. Puedes dormir en medio de la tormenta. ¡Qué maravilloso! Escribe en tus notas, esto no significa que no vivamos momentos donde haya profunda turbulencia en nuestras emociones. Jesús de hecho lo manifestó en el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús manifestó y de nuevo nos da luz. Gracias Cristo por esto que nos muestra. En el Getsemaní Él manifestó cómo toda alma es asaltada con emociones y de las emociones más fuertes. Él estaba profundamente afligido allí en el Getsemaní. Sin embargo, Él está gobernando sobre esas emociones tan fuertes. Él está gobernando y dice, a ver, pero no importa, Señor. Estoy en esta turbulencia emocional, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, de nuevo, ¿de dónde Jesús conserva el gobierno sobre sus emociones? En la voluntad del Padre. ¿Dónde tú y yo vamos a tener, fíjate, dónde vamos a conservar en estabilidad y en gobierno nuestras emociones? En la voluntad del Padre. Solo en la voluntad del Padre toda la turbulencia interior va a poder venir a la paz y a la estabilidad que solo Dios nos puede dar. Gestionar nuestra alma de tal manera que mis emociones no gobiernen mi vida. Y ya lo dije, todos hemos sido asaltados por emociones difíciles y seremos asaltados por emociones turbulentas, pero la voluntad del Padre, su propósito eterno, es lo que puede traer gobierno a nuestro interior. Por eso nuestra alma, escribe en tus notas, necesita ser saturada de un entendimiento, necesita ser saturada de una verdad, necesita ser saturada de una realidad, de la realidad de Cristo, su propósito eterno. Escribe en tus notas, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de tu propósito, se trata del propósito de Él. Porque ese propósito es el que nos guarda, es el que nos protege. Y no me refiero solo que nos protege por fuera, protege todo nuestro ser, también adentro. Nuestra alma que necesita venir a esa estabilidad, a esa paz. Yo soy de los que creo que viene una generación que ya se está levantando, de hombres y mujeres tremendamente poderosos, estables, de hombres llenos de paz, de mujeres llenos de paz, que caminarán sobre las aguas, que danzarán en el horno, ¿se acuerdan? En ese horno con el otro que aparecerá allí. No te va a sacar del horno, pero va a estar contigo, siempre contigo, y te librará y estará contigo allí, y no te quemarás ni Él se quemará, porque Él es nuestra salvación, es Cristo y está en nosotros. No importando en la circunstancia donde nos encontremos, así estemos en el horno más fuerte, así se le suba a lo más caliente, Él está en nosotros, Él nos habita y podemos tener paz porque participamos de su propósito. Por eso Jesús fue capaz de decir, no, a ver, alma, que se haga la voluntad de papá. Y el alma vino a la tranquilidad y su alma vino a la paz y a la estabilidad.
¿Cuál es entonces la propuesta de Dios? Escribe, la propuesta de Dios es que nuestra alma vea lo mismo de Dios, y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio correcto lo que hace es mostrarte lo mismo que Dios ve. Es hacer que veas lo mismo de Dios, lo consumado de su Hijo. De eso se trata el Evangelio. Para eso es. El Evangelio, escribe, es para ver. Es para ver. Es para ver la vida. Es para ver lo consumado. Es para ver la eternidad. Por eso José soportó lo que soportó, porque Dios lo puso a ver. Por eso también Dios hizo lo mismo con Abraham. A Abraham lo puso a ver, pero lo puso a ver lo eterno. Alza tus ojos. ¿Ya viste las estrellas? ¿Las puedes contar? Lo puso a ver. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no es una teoría, no es una filosofía, ni son sonidos solamente. El Evangelio, cuando llega a tu espíritu, el Evangelio lo que empieza a hacer, empieza a darte una visión. Esas palabras se convierten en imágenes de vida y de eternidad, que es lo que tu alma necesita. Debemos recordar, escribe entonces, debemos recordar que tenemos que avanzar. No nos podemos quedar en la condición que estamos. Tenemos que avanzar, no detenernos. ¿Para qué? Para que esta realidad en Cristo sea formada en nuestra alma. Para que nuestra alma empiece a responder a la realidad que tenemos en Cristo Jesús. A esto entonces se le llama madurez, y este es el último punto. ¿Qué es lo que necesitamos, familia, amigos? Para que mi alma pueda ver, disfrutar lo eterno y comprenderlo, necesitamos caminar a la madurez. Madurez, ¿qué significa? Madurez es estatura, es un grado de entendimiento y es un grado de formación en el alma de la realidad eterna. Madurez es que la eternidad que hay en nuestro espíritu crece y transforma nuestra alma. Debemos avanzar en que nuestra alma tome posesión de esta realidad, en que nuestra alma crezca en esta realidad. Por favor, no te detengas en el camino a la madurez. ¿Por qué tantos hijos de Dios siguen luchando con condenación, con culpa, con amargura, con heridas, con falta de amor, con rechazo, con abandono, con soledad? ¿Por qué tantos hijos de Dios siguen luchando con eso? Por no caminar a la madurez, por no crecer en entender, en que su alma entienda la gloriosa realidad que tienen ya en su espíritu, en Cristo Jesús. Que ahí son amados, allí no son culpables, son justos y perfectos. Allí no les falta amor, son amados eternamente. No son huérfanos, son hijos, no son rechazados, han sido aceptos, no son abandonados, fueron incrustados a la familia de Dios. Y no están solos, sino que Dios les habita eternamente. Cuando todo esto es lo que empieza cuando de todo esto el alma empieza a comer, esta alma empieza a ver más claramente lo eterno. Esta alma empieza a ver más claramente lo eterno, a disfrutar lo eterno y se apropia de ello. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. La recomendación apostólica, allí está en Efesios 4, versículo 22 al 24. Lo puedes apuntar en tus notas. Efesios 4, versículo 22 al 24. Dice, y lo voy a leer en versión NBI. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente
y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Extraordinario, maravilloso. Que nuestra alma pueda ver lo eterno requiere que ¿qué? Requiere que nos quitemos el ropaje. Ya no tenemos esa vieja naturaleza ya no nos gobierna, pero el ropaje hay que quitarlo, porque ese ropaje son velos que no nos dejan ver lo eterno. Y en ese quitarnos ese ropaje de la vieja naturaleza, ser renovados en la actitud de nuestra mente. ¡Qué extraordinario! Y de esa manera a nuestra alma ahora sí revestirla del nuevo que es Cristo, revestirla de ese Cristo que ya tenemos en el Espíritu. Amén. Familia, amigos, hay una labor. Hay que ayudar a que nuestra alma tenga las dosis necesarias para empezar a disfrutar lo eterno, para crecer. Pastor, yo ya entiendo lo eterno. Hay más que entender, hay más que crecer, hay más que disfrutar. Amén. Vamos a orar para dar gracias a papá por esta palabra. Papá,